Hola, les saluda Yareli Bracamontes, bibliotecaria del Centro Cultural La Ibérica. El día de hoy damos continuidad a la serie de cápsulas donde hablamos sobre literatura, palabra y cultura. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema trascendental en la historia de los derechos, específicamente de las mujeres, el que fuera el primer congreso feminista de Yucatán, pero no solo de Yucatán, sino también de todo México. En la biblioteca del Centro Cultural tenemos la fortuna de contar con la reproducción de los anales del que fuera el primer congreso feminista. Este congreso aconteció entre los días 13 al 16 de enero de 1916. En este año se da esta convocatoria en donde, cito, ¿no?, solo podían asistir las mujeres decentes que tuvieran al menos los conocimientos primarios. Esto se podía ver en la convocatoria. A esta convocatoria respondieron poco más de 600 congresistas provenientes de diversas villas, pueblos y ciudades de Yucatán. El espacio en el que se dio lugar este evento fue el Teatro José Peón Contreras. ¿Puedes ubicar en dónde se encuentra ese espacio? Este teatro se encuentra en nuestro centro histórico en la ciudad. Se ubica entre la calle 60 con 57. Es un bello edificio y bastante grande. Entonces, al interior se dio este evento durante esos días. Este evento, como bien mencionaba ese pequeño fragmento muy importante en la convocatoria, hacía mención de dos requisitos relevantes: este concepto de la decencia en las mujeres que fueran a participar al Congreso y este otro enfocado a su formación, digamos, académica, ¿no? Recordemos que hacia 1916 estamos en un contexto pues de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces era muy importante, parte de la importancia o de lo importante de este evento, la revolución, era cuestionar, derrumbar de alguna manera las estructuras que estuvieron imperantes y que rigieron la vida del país y de las personas hasta ese momento. El papel que tenían las mujeres dentro de la nación era un aspecto muy importante. ¿Por qué? Bueno, formaban parte del grueso de la población. Las mujeres aproximadamente pues rondaban hacia la mitad de la población, poco más, poco menos, ¿no? Esta otra mitad de la población carecía hasta ese momento de un proyecto que integrara su formación académica, su participación en la vida pública, la capacidad de tener derechos ciudadanos. Entonces, estos temas eran importantes y eran relevantes. No se dio el caso, por ejemplo, de que hubiera este espacio para hablar o este ejercicio convocado desde la oficialidad, porque, digamos, en el contexto de la independencia, por ejemplo, que fuese otro proceso importante en nuestra historia, fue un momento tan convulso, tan lleno de conflictos bélicos, que no fuera importante. Los intelectuales del momento lo sabían, lo mencionaron muchas veces. Los literatos del siglo XIX se ocuparon también de llenar páginas sobre el papel de las mujeres en sus novelas. Nos brindaron, digamos, imágenes de mujeres mucho más proactivas, ¿no?, que los cánones de la colonia, pero a nivel de la oficialidad no se había dado ese espacio. Entonces, en Yucatán, hacia ese año, el general Salvador Alvarado, que en ese momento tenía, digamos, el poder en el Estado, hace esta convocatoria y de alguna manera pues este contexto pues da un cobijo a este evento desde la oficialidad. Ahora, este evento también hay que recalcarlo, tuvo la posibilidad de ser concretado porque, digamos, dentro de la historia de la educación, digamos, en Yucatán, había un proyecto ya desde antes que se ocupaba, por ejemplo, de la formación educativa de las niñas, de las mujeres en Yucatán. Este proyecto fue liderado por Rita Cetina, ¿no?, gran figura dentro de la educación en nuestro estado. Ella, junto con otro grupo de mujeres, ¿no?, inician un proyecto que se llamó La Siempre Viva. En ese proyecto tenía 3 líneas, digamos, ¿no? Una asociación literaria,
una revista en donde, digamos, todos los contenidos eran producidos, revisados, escritos desde la intelectualidad por mujeres, para mujeres, y esta otra línea en donde se ocupaba de una escuela para niñas que tenían una situación vulnerable. Entonces, desde antes de la llegada de Salvador Alvarado, el proyecto de Rita Cetina ya había dado de alguna manera una respuesta a estas necesidades que estaban desde antes, ¿no? Y un aspecto relevante a señalar en función del proyecto de Rita Cetina es que los contenidos académicos, digamos, lo que se les enseñaba a las niñas en su academia, en su espacio, iba más enfocado a una actividad o a un conocimiento que les brindara a estas niñas una habilidad que les permitiera tener una cierta independencia, no solamente intelectual, sino también con miras a tener una independencia económica. Este tipo de contenidos era sumamente digamos, innovador para su momento, porque todo lo que se giraba en torno a la educación de las mujeres hacia el siglo XIX, principios del siglo XX, como en el contexto del inicio de este primer Congreso Feminista, los contenidos no estaban enfocados como sí lo estaban, por ejemplo, los contenidos educativos para niños. Lo que se le daba a las mujeres era un conocimiento muy básico, las primeras letras, las primeras cuentas aritméticas, y todo lo demás que rodeaba su formación iba enfocado a generar administradoras del hogar. El contenido o la formación de Rita Cetina va mucho más allá de formar a, digamos, este concepto que se usó durante el siglo XIX, ángeles del hogar, ¿no? Entonces, este contexto es el que, digamos, cobija al primer Congreso Feminista en Yucatán. Si este tema te interesó, pues te invito, por ejemplo, a visitar de manera virtual, distante, en la Biblioteca Virtual de Yucatán puedes encontrar ese servidor, y ahí al colocar las palabras Congreso Feminista podrás tener acceso ya no solamente a esta réplica que nosotros tenemos en la biblioteca, sino al material original de las actas de ese primer congreso. Esto de manera distante. En otro espacio, por ejemplo, de la Secretaría, que es el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán, pues ahí se encuentra el material físico, ¿no? Por supuesto, se tiene que hacer una cita, hay ciertos cuidados en función del cuidado de los materiales que forman parte de nuestro acervo histórico en el Estado, pero pues igual tenemos esos espacios, ¿no? Entonces, de mi parte, con esto cierro la cápsula del día de hoy y te invito a seguir siguiendo las medidas de precaución para poder mantenernos y cuidarnos entre todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.